Joao no estaba seguro de cuántos años tenía. Quizás fue la falta de documentos o la vida en la calle lo que le hizo perder la noción del tiempo. Lo que sí sabía, sin embargo, es que las calles de la ciudad se convirtieron en su hogar, y la plaza donde pasaba sus días, su territorio. Los bancos de hierro donde se sentaba parecían volverse más cómodos con el tiempo. La acera, que alguna vez fue un lugar de espera, ahora era su rincón de paz. La ciudad que lo rodeaba siempre tenía prisa. El ir y venir de la gente, el ruido de los pasos, el ruido de los coches, todo se mezclaba en una escena frenética. Joao los observaba todos los días. Algunos pasaban junto a él sin siquiera mirarlo. Para muchos, era solo otro rostro invisible, una figura olvidada en el paisaje de la ciudad. Y eso, para Joao, era lo más fácil de afrontar. La indiferencia. Ya se había acostumbrado. Lo que tal vez le molestaba más era el hecho de que sabía que, en el fondo, no era diferente de los demás, era solo que la vida, con sus elecciones y sus vericuetos, lo había colocado allí, en esa plaza, mientras otros siguieron adelante, apresurados en la búsqueda de algo que él no entendía muy bien qué era. Era en esta plaza donde veía a Carlos casi todos los días. Carlos no se dio cuenta, por supuesto. Era un hombre de negocios, bien vestido y de expresión endurecida por la presión del trabajo. Caminaba rápido, con un maletín de cuero bajo el brazo, yendo de una cita a otra. Para Carlos, la vida parecía consistir en más compromisos, más logros, más dinero. Miró a Joao como miraría a cualquier otro ser invisible, con indiferencia. Para él, los mendigos no existían o, si existían, estaban allí para recordar a los demás lo exitosos que eran. Joao nunca había entendido muy bien el mundo de Carlos. Vio a ese hombre, muy ocupado, pero parecía que lo que más hacía era mantenerse alejado de las cosas que realmente importaban. A veces, Joao incluso imaginaba qué haría cuando llegara a casa, si tendría con quién hablar, si sentiría alguna soledad en los momentos en que la ciudad estaba en silencio. Pero con el tiempo, estas preguntas dejaron de ser importantes. Joao aprendió a entender el silencio de la plaza como una respuesta. El mundo de Carlos y el tuyo eran tan diferentes que parecía imposible que alguna vez se cruzaran. Y tal vez nunca se cruzarían. Quizás Carlos pasaba todas las mañanas, a su paso apresurado, ignorando la existencia de Joao. Quizás Joao seguía viendo a Carlos y a otros como él, las figuras que pasaban sin una mirada, sin un gesto. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Los días en la plaza siguieron transcurriendo de la misma manera. Joao se había acostumbrado a la rutina, se levantaba temprano, iba al snack de la esquina y, con la ayuda de una moneda que había ganado la noche anterior, se compraba un café. A veces la gente le daba algún cambio, pero la mayoría pasaba demasiado rápido para notar su presencia. Y aunque alguien mirara, había una barrera invisible que los separaba. Joao no era una persona, sino una molestia, algo fuera de lugar, algo que había que ignorar. Carlos, como siempre, tenía prisa. Su mañana empezó como cualquier otra, reuniones, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Cuando la crisis empezó a gestarse, todavía no creía que le afectaría. Después de todo, era un hombre de negocios exitoso. Su oficina estaba en lo alto de un rascacielos de cristal y era respetado en el mundo de los negocios. Pero ese día, lo que parecía simplemente otro pequeño shock en el mercado, se convirtió en una avalancha. La noticia llegó rápidamente. Su empresa, un gigante financiero, estaba al borde de la quiebra. Y la quiebra, como pronto descubriría, no era solo una cuestión de números o dinero. Fue un colapso de todo su mundo. Al final de la tarde, Carlos recibió la última llamada que haría desde su oficina. Sus socios eran irreductibles, la empresa cerraría, las acciones se desplomarían y él perdería todo lo que había construido. Al final de ese día, cuando las luces de la ciudad comenzaron a brillar, Carlos se encontraba con las manos vacías. Salió de la oficina con expresión tensa, con pasos inestables, como si el suelo cediera debajo de él.
Ya no era el hombre exitoso que caminaba por las calles con la confianza de alguien que podía lograr cualquier cosa. Ahora era solo otro hombre perdido, sin rumbo, sin dirección. Sin saber qué hacer, deambuló por la ciudad. Las calles, que antes parecían conocer su ritmo, ahora parecían lejanas y frías. Los enormes edificios le devolvieron la mirada, como burlándose de su caída. Carlos finalmente se encontró en la plaza por donde, por pura casualidad, tantas veces había pasado en su apresurada vida, sin advertir jamás la presencia de Joao. Fue allí, en el banco de hierro, donde se sentó, por primera vez, en total silencio. Su mente estaba confusa, pensamientos y miedos se superponían. De repente, algo le hizo mirar hacia arriba. Allí estaba Joao, mirándolo. No sabía qué esperar de la situación, pero de alguna manera, la presencia de ese hombre parecía más genuina que cualquier otra cosa que hubiera visto ese día. Carlos sintió un peso en el pecho y, por un momento, dudó. Nunca antes había hablado con un mendigo. ¿Cómo debo actuar? ¿Qué dirías? Pero el hambre y la desesperación hablaron con más fuerza. Se levantó, dio un paso hacia Joao y, en voz baja, preguntó: ¿Tienes algún cambio? Me quedo sin nada, no sé qué más hacer. Joao lo miró por un momento. Estaba claro que el hombre estaba en problemas, pero lo que más lo sorprendió fue el hecho de que Carlos, ese hombre de negocios, estuviera ahora aquí, tan destrozado, tan vulnerable. Joao vaciló, pero, sin decir palabra, tomó la última moneda que tenía en el bolsillo y se la entregó a Carlos. Carlos miró la moneda. No sabía qué hacer con eso. Se sintió avergonzado. Esa escena fue surrealista. Él, un hombre que siempre lo había tenido todo, ahora estaba siendo ayudado por un hombre que, aparentemente, no tenía nada. Pero en ese momento, no podía pensar en nada más que en la mano extendida frente a él. Sin saber exactamente cómo reaccionar, aceptó. Pero, en lugar de coger la moneda, miró a Joao y dijo, casi sin fuerzas: No sé cómo, yo, estoy perdida. Joao, sin prisa por marcharse, se limitó a asentir. Sabía lo que eso significaba. Conoció el peso de perderse, de caer y no saber levantarse. Pero también sabía que a veces un simple gesto puede ser el comienzo de algo nuevo. Los días siguientes fueron difíciles para Carlos. La presión de haber perdido todo lo que había construido, el miedo al futuro y la soledad comenzaron a pesar sobre él. Pero algo en Joao le hizo volver a esa plaza. Los primeros días Carlos solo podía mirar al suelo, intentando evitar cualquier contacto visual con el mendigo. Pero algo lo llamó. Tal vez fuera la serenidad que destilaba Joao, o el hecho de que, entre todos los demás, parecía ser el único ser humano allí. Quizás fue la falta de juicios, de expectativas. A la mañana siguiente, Carlos regresó a la plaza. Se sentó en el banco, todavía con cara de cansancio, sin saber exactamente por qué estaba allí. Joao lo miró de lejos, pero no lo molestó. En cambio, miró al cielo, como si estuviera en paz con su propia situación. Carlos, por más que intentó ignorarlo, no pudo. Sintió un impulso y se acercó. ¿Estás todavía aquí?, preguntó Carlos, tratando de ocultar la incertidumbre en su voz. Joao se limitó a asentir, con la mirada tranquila. No había prisa para él, como si supiera que la vida tiene su propio ritmo y que, por mucho que la gente intentara acelerar las cosas, todo sucedía a su debido tiempo. Se levantó lentamente y miró a Carlos. ¿Qué estás buscando?, preguntó Joao, su voz suave pero profunda. Carlos guardó silencio por un momento. Nunca me habían interrogado así. Estaba acostumbrado a hablar de negocios, estrategias, objetivos. Pero esta pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué estaba buscando? Ya lo tenía todo, o eso creía tener, pero ahora no lo sabía. No lo sé, admitió finalmente. Quizás la paz. Quizás alguna manera de entender lo que me está pasando.
Ion sonrió levemente. Miró a su alrededor, a los árboles, al movimiento de la ciudad, a la gente que pasaba sin reparar en los demás a su alrededor. La paz, amigo mío, no está en las cosas que tienes, sino en las cosas que das. Dijo Joao, casi como una lección. Cuando lo perdemos todo, es cuando realmente empezamos a ver lo que es importante. Carlos miró a Joao, sorprendido. No sabía mucho sobre el mendigo, pero había algo en sus palabras que lo hizo dudar. ¿Qué tenía que perder? ¿Qué estaba buscando realmente? Se miró las mismas manos que firmaban contratos, cerraban tratos y estrechaban manos en las salas de juntas. Ahora esas manos estaban vacías, sin propósito. En los días siguientes, Carlos volvió a la plaza todas las mañanas. No por Joao, sino porque necesitaba algo. No sabía exactamente qué, pero había algo que le hacía querer estar allí. Poco a poco empezó a escuchar más que a hablar. Joao, con su sabiduría silenciosa, le enseñó pequeñas cosas. No se trata de negocios o dinero, sino de reconectar con el mundo. A veces la gente mira lo que tiene, pero se olvida de mirar lo que puede dar. Dijo Juan. Carlos no lo entendía del todo, pero empezaba a intuir el significado detrás de las palabras. Joao no tenía bienes materiales, pero parecía rico en algo que Carlos nunca había sabido que existía: generosidad. Un día, mientras hablaban de cómo había cambiado la vida, Joao lo llevó a un pequeño grupo de personas sin hogar. Estaban todos sentados alrededor de una mesa improvisada, compartiendo un almuerzo sencillo. Fue un momento de unión, de humanidad. Carlos, que estaba acostumbrado a almorzar solo en restaurantes caros, sintió una ligereza al ver a estas personas tan diferentes a su realidad, pero aún así tan similares. Aquí todos tienen algo que dar, explicó Joao, observando el intercambio de risas y palabras entre las personas. No importa lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Un simple acto de bondad puede cambiar el día de alguien. Carlos, en silencio, observó a cada uno de ellos. Era difícil imaginar que estas personas, con poco, pudieran ser más generosas de lo que él había sido en toda su vida. Ofrecían algo que él nunca había entendido del todo, una conexión genuina con el otro. No hubo juicio, solo aceptación. Poco a poco empezó a darse cuenta de que toda su vida se había construido en torno a cosas que fácilmente podían perderse. Pero, al contrario de eso, lo que vio ante él fue algo que no se podía comprar: la empatía, la amistad, el simple hecho de ser aceptado. Sintió que por muy perdido que estuviera en su vida material, podía empezar a encontrar algo nuevo, algo más importante. Con el paso de los días, Carlos empezó a cambiar. No de forma repentina ni radical, sino en pequeños detalles. Su actitud hacia la gente era diferente, ya no miraba a los demás con la mirada superior de antes. Al principio, lo hizo sentir vulnerable, como si estuviera expuesto al mundo de una manera que nunca había experimentado. Pero a medida que su nueva perspectiva se solidificó, Carlos comenzó a darse cuenta de que en realidad se sentía más fuerte ahora que cuando estaba en la cima. Una mañana, John se le acercó con una sonrisa tranquila. ¿Has pensado en lo que vas a hacer a continuación?, preguntó Juan. Carlos, más tranquilo e introspectivo, miró más de cerca al mendigo. Todo este tiempo se había centrado en reflexionar sobre su vida y sus elecciones. Algo en él se estaba reorganizando, como si estuviera empezando a aprender a caminar de nuevo. Sabía que todavía estaba en un punto bajo, pero sentía que estaba más cerca de encontrar su camino. Luego respondió con la sinceridad que había comenzado a cultivar en los últimos días. Pensé. Quizás lo mejor sea intentar empezar de nuevo. Quizás necesito aprender cosas que nunca consideré. No puedo quedarme aquí para siempre. Joao asintió, entendiendo. Sabía que Carlos estaba listo para dar el siguiente paso, pero ese paso aún requeriría coraje. También sabía que, aunque Carlos lo había perdido todo, aún le quedaba algo fundamental: la voluntad de luchar, de reinventarse. Si quieres,
Puedo ayudarte a encontrar una oportunidad, dijo Joao, con calma. Conozco algunas personas que pueden darte una oportunidad. Tienes algo valioso, Carlos. No dejes de creer eso. Carlos miró a Joao, sorprendido. Lo que no esperaba era que incluso alguien con tan poco pudiera ver algo en el que él mismo no podía ver. Sintió una oleada de gratitud, pero también de vergüenza. ¿Cómo podía un hombre como él, que siempre tenía todo a su alcance, necesitar ayuda de alguien como Joao, que tenía tan poco? Pero en el fondo sabía que, sin el apoyo de Joao, podría haber perdido la oportunidad de empezar de nuevo. Quizás nunca comprendió el valor de dejarse ayudar, de dejarse guiar, de aprender a escuchar y a ser más humilde. Decidido, Carlos aceptó la oferta de Joao. Al día siguiente, Joao lo acompañó a una pequeña oficina de una empresa local, un lugar sencillo, pero con un ambiente acogedor. Ya no era el hombre de negocios arrogante que se apresuraba, sino un hombre que, por primera vez, estaba dispuesto a empezar de nuevo. En la oficina, el entrevistador, un hombre de mediana edad, miró a Carlos con curiosidad. Carlos, vestido con la ropa sencilla que le habían prestado, se sentó a la mesa. Empezó a hablar, a contar su historia, a hablar del fracaso de su empresa y de cómo llegó a esa plaza, perdido y sin saber qué hacer. Pero lo que más llamó la atención del entrevistador no fue lo que Carlos había perdido, sino lo que estaba dispuesto a aprender. Su sinceridad, su humildad y su capacidad para reconocer los errores impresionaron al hombre. Ya has pasado por dificultades que muchos no pudieron soportar, dijo el entrevistador mirando a Carlos a los ojos. Y eso es valioso. La vida no se trata de no caer nunca, se trata de levantarse, aprender y seguir adelante. Tenemos un lugar para ti si lo deseas. Carlos guardó silencio por un momento. Lo que sintió no fue solo la alegría de una nueva oportunidad, sino un profundo alivio, como si lo aceptaran nuevamente en el mundo, pero ahora con una nueva perspectiva. Sabía que tenía mucho que aprender, pero también sabía que esta era su oportunidad de empezar de nuevo. Miró al entrevistador y luego, con una sonrisa sincera, respondió: Sí quiero. Quiero mucho. Carlos no pudo dormir bien esa noche. Sus pensamientos estaban agitados, pero no con la ansiedad de un nuevo comienzo. Estaba más tranquilo, más centrado. Lo que había experimentado en los últimos días, las conversaciones con Joao, la reflexión sobre su propia vida y la pérdida de todo, lo había transformado de maneras que aún no podía comprender del todo. Pero una cosa estaba clara, ya no sería el mismo. Al día siguiente regresó a la plaza, como atraído por su tranquilidad. Pero esta vez no estaba solo. Joao estaba allí, como siempre, sentado en el banco, observando la vida que se desarrollaba frente a él. Carlos se acercó con una sonrisa genuina en su rostro, algo que no se había permitido mostrar desde hacía mucho tiempo. Fue una expresión de gratitud, de un peso que finalmente se estaba quitando. Lo logré, dijo Carlos, todavía con la misma energía de la noticia. Lo logré, Joao. Ahora tengo una oportunidad. Me ofrecieron el trabajo. Joao lo miró con una sonrisa suave y satisfecha. No fue una sorpresa para él, pero el orgullo en los ojos de Carlos era evidente. Joao sabía que este paso no era solo una oportunidad laboral para Carlos. Fue una oportunidad de reconstruir, de reescribir su historia con humildad y valentía. Sabía que podías hacerlo. Tienes lo que necesitas, Carlos. No olvides cómo llegaste aquí. No olvides lo que realmente importa. Carlos asintió, sintiendo cada una de las palabras de Joao resonar en su interior. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que ahora estaba más preparado. Había aprendido la lección más importante: la vida no se trataba de cuánto tenías, sino de en quién te convertías a lo largo del camino. Y, de alguna manera, había sabido que, aunque no tenía nada, Joao tenía más de lo que había tenido en toda su vida. Tenía lo que más importaba: sabiduría, bondad y una inmensa capacidad de dar. Antes de despedirse, Carlos se acercó a Joao con una expresión de genuino agradecimiento.
No sabía si podría pagar todo lo que John había hecho por él, pero quería hacer algo para devolverlo. Yo, quisiera ofrecerte algo, Joao. Un lugar para vivir, algo más para ayudarte a empezar. Joao lo miró, pero su sonrisa permaneció tranquila. No es necesario. Respondió con calma. Tengo lo que necesito. Y lo que realmente importa es que sigas tu camino con el corazón abierto. Eso es suficiente para mí. Carlos se despidió y, por primera vez, sintió que ya no estaba solo. Había encontrado algo mucho más valioso que las riquezas materiales, había encontrado la verdadera fuerza, la fuerza de una nueva vida, basada en la compasión y el aprendizaje. Con pasos más firmes y el corazón más ligero, Carlos emprendió su nuevo viaje. No sabía exactamente lo que le depararía el futuro, pero sabía que ahora tenía el control de su propia historia. Miró hacia atrás por última vez, a la plaza, a John, y luego siguió adelante, buscando un nuevo capítulo. Joao, por su parte, volvió al banquillo donde siempre se sentaba. Observó a Carlos alejarse, con una mirada que transmitía la paz de quien sabe que, a veces, el simple gesto de extender una mano puede cambiar el destino de alguien. Y así volvió a observar la vida a su alrededor, con la misma tranquilidad que siempre lo acompañó. ¿Qué más podrías necesitar? Si esta historia te conmovió y quieres seguir explorando temas de superación y transformación, suscríbete al canal /diagonal, sigue nuestra página para obtener más contenido inspirador.